¿Sabes en dónde se hace la miel? Hoy iremos al apiario El Ángel, en San Juan Comalapa. Acompáñanos y averigüémoslo. ¡Síguenos! Bienvenidos al apiario El Ángel, la casa de las abejas. Estamos en la comunidad de Pamumús, ubicado en San Juan Comalapa. Pero es un ahumador donde aquí se prende el fuego, aquí todo se llena de grasa y el chilete y el olote, como dicen. Entonces eso para avientar las abejas. Gracias también por la visita de ustedes que están aquí, porque se llamó El Ángel. Y como empezó, hace como años pues cuando vine a trabajar aquí, con 2 cajas. Y como es una área de bosque, anteriormente es una área de bosque que aquí todo el tiempo está nublado. Aquí los cantos de los pájaros, las ardillas, cuántas especies de pájaros que se encuentran aquí. Y en una ocasión puede que mi esposa, de que ella me acompañó aquí, y como ella pues no tiene valor de que venga a ver los apiarios, solo vino a ver y regresó. Y cabal pues me esperó allí arribita con el carro. Ella pues soñó dos niños que vino a visitar. Pues quedó un sueño profundo. Y cabal esos niños pues dijeron: mi nombre es Ángel. Yo todo el tiempo estoy aquí. Venga con nosotros a saborear así el agua del manantial. Y lo llevaron pues a donde brota el agua. Mi nombre es Ángel. Pero unos niños bien hermosos. Sí, forma de ángeles, que nunca ha visto pues seres humanos aquí en este mundo como la forma de ellos. Entonces yo pensé, mejor apiario El Ángel. ¿Cómo funcionan las cajas? ¿Cómo las hacen? ¿Y cuáles son sus partes? Así como ahorita no es el tiempo de cosecha de polen, sino que estamos pues en pleno invierno. Entonces nosotros ya es otro proceso de trabajo, como cada trabajo, cada cosecha tiene, ahí trae el polen la abeja, ¿ven? Traen las patitas. Nosotros pues podemos hacer aquí, poner una trampa. Pero todo eso lleva su trabajo, poner una trampa aquí. Entra la abeja y lo bota lo que trae en sus pies. Así es otro trabajo, otra área pues, de trabajo de la producción de polen. Eso usted mira aquí es como la puerta de la casa de la abeja. Y aquí entran todas las abejas y salen y entran. Así como le vuelvo a decir. Aquí en esa área es un área pues de miel, menos polen. Es un área pues de bosques y todos. Entonces la abeja pues eso es lo que recolecta, por eso yo digo pues de que la miel de Comalapa, su sabor es único. Y gracias a Dios, así como digo pues de que la gente ya empieza pues a buscar miel de Comalapa, de que sí hay productos aquí en Comalapa de que no llegan pues a descubrir. ¿Por qué la miel cambia de color? 2 temporadas de miel lo que yo he visto aquí. Una temporada de que recolecta la abeja, así en la flor que sale en las milpas. Entonces es una miel que produce en mes de diciembre. Diciembre a mediados de enero, ahí pues termina todo lo que es flor así de la milpa o todo lo que es flor del monte. Ya de enero, a partir de enero en adelante, ya empieza a florecer todo lo que es árboles. Así como aún aquí en la pura montaña, el encino saca una vez, se puede producir una miel de otros distintos. Todo lo que es árboles empieza a florecer digamos en febrero en adelante.
ya la miel ya cambia el sabor y el color. Lo que nosotros hacemos de que aquí a unos 10 kilómetros las abejas ya produce otras especies de miel. Es distinto el color y el sabor. La gente pues que pide distintos sabores, supongamos aquí en San Martín, allí la gente no le gusta la miel oscura, sino que la miel clara. En otros lados de que no le gusta la miel oscura, sino que, no sé, que la miel amarilla, sino que la miel oscura. ¿Qué podemos encontrar dentro de la caja? Pero para que no se alborote más hay que meter un poco de humo. En tiempo de producción la abeja no quiere mucho humo porque no se contamina la miel. Bueno, vamos a abrir cómo está aquí. ¿Cuántas abejas hay en cada caja? Como están ahorita, un aproximado de 15.000 abejas. Bueno, para luego les enseño cómo está. Ahorita, así como le digo, no es tiempo de producción, sino que es tiempo, estamos en invierno. Ahí se puede echar un poco de humo. Ahí está. Uy. Esos son los marcos que nosotros llamamos. Eso sirve esa espátula. Disculpe. Y ahí ese ya se movió. Echarle un poco de humo. Ahí está, ¿ven? A pesar de que no es tiempo de producción, pero es tiempo en pleno invierno, pero ahí tiene la reserva la abeja. La reina tiene que estar abajo. Ahí está, ¿ven? Ahí puede ver así. Sí, una abeja, supongamos pues de que solo vive como 42 días, como 7 semanas. ¿Y por qué muy poquito? Porque tantos pues la abeja pues de que las alas es muy corto. Echarle un poco de miel. Las alas pues ahí donde se deteriora más rápido. Y otro también de que como una abeja aproximadamente un día hace como unos sus 3 mínimo a 8 viajes al día de miel. Entonces cuando una abeja pues cuando ya digamos como las alas son muy frágiles, la abeja pues de que se pierde las alas o por una trampa que se cae pues o siempre hay depredadores de las abejas. Entonces allí pues ya digamos pues de que ya se pierde todo esto. Aquí como vemos no podemos ver la reina, que es necesario que tengamos una reina joven en tiempo de producción, que produzca como unas 500 a 5.000 huevos diarios, para que sí haya buenas producciones de miel. Por eso que la reina es necesario pues de que tenga más fertilidad para que sí no quede la caja vacía. Así como estamos en esa época, estamos pues en alimentación de las abejas. Como aquí es una área de bosques y nosotros reservamos lo que es la miel, lo que nosotros podemos hacer aquí, de la misma miel se alimenta las abejas. Ponemos la miel, digamos, una media botella en cada bolsa. Ellos mismos lo abren. Lo que yo quiero sacar aquí en este bosque, que sea una miel orgánica. ¿Y por qué ahora la miel no aguanta mucho, se cristaliza luego? Uno, es herbicida. Y toda la herbicida que hoy pues llegó a matar cuántas especies de muertes. ¿Sí? Algo muy interesante porque una abeja, cabal si le cayó, digamos pues una gota de insecticida, esa abeja, si llega a caer unas gotas de insecticida, prefiere él morir ahí en el bosque. ¿Cuáles son los roles de las abejas dentro de la colmena? Ustedes pueden ver aquí, son los obreros.
obreros, digamos, puede decir de que son trabajadores. En otra parte se puede decir que son estériles. Porque los que producen, así con lo que se encarga de producción de crías en la caja, es la reina. Esa es la producción de todo cría. Pero en cambio, así con lo que usted puede ver aquí, las abejas que llegan a picar, esas abejas son obreras. Y los zánganos, padre de todas las abejas. Estamos en las bodegas de miel Rocío. Veamos cómo se extrae la miel. Gracias, buenos días, bienvenidos a ustedes que están aquí. Bueno, aquí como vemos es un extractor inoxidable. Ese instrumento sirve pues para extractar la miel. Este aparato que se encuentra aquí es de 4 panales. ¿Por qué decimos de 4 panales? Porque uno en cada lado de este. Entonces ahí es donde esa velocidad uno lo pone en los panales, al moverlo da tantas vueltas, circulaciones por dentro, y eso es lo que la miel pues tira a los laterales y se junta y llega a recolectar todo esto. Digamos pues así como los panales que llegan vienen sellados, tanto este sello vienen sellados, y aquí lo que nosotros nos encargamos es sacar todo el sellado. Parte de que cae aquí se junta y nosotros lo dejamos allá, ahí es donde se cae, y los que ya están pues que todo fuera, todo lo que es allá, lo que se pasa ahí en la máquina del extractor. ¿Para qué utilizan la cera de abejas? Muchas utilidades de esa cera, así como ustedes ven aquí. Muchas personas lo utilizan para crema, ya digamos pues así en el hogar, para crema, para piso. Nosotros lo que utilizamos aquí para hacer cera estampada. Para hacer estampada, digamos pues ponemos en los cuadros, y eso de ahí donde lleva la base, y la abeja ya se lo pone pues los panales ahí. Para recolectar 1 kilo de cera necesita pues que la miel consume 15 libras de miel. Sé que aquí lleva mucho trabajo pues por las abejas, y llevan quintales y todo de ceras. De abejas hay 3 tipos: la reina, zángano y los obreros. Y los zánganos no producen. Y los zánganos son los consumidores. Abajo hasta mismo la abeja lo hace pues limpieza de todo esto. Parece que a nosotros no nos gusta que sean más zánganos, mejor obreros. Digamos de que obrero, por decir así, son estériles. No puede reproducir ni nada. Trabajar así, digamos, recolectar la miel o recolectar propóleo, recolectar agua. Lo que nosotros necesitamos es que tenga más reproducciones de obreros. Porque así como vuelvo a decir, como son 45 días de vida, y cuando una reina pues, digamos pues ya muchos años, ya no es igual como una reina joven. Bueno. Invito pues a todas las personas de que vengan pues a consumir lo que es miel pura de Comalapa. Agradecemos a don Freddy Orlando Raslash y al apiario El Ángel.